Sí, situación por demás compleja por muchas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver obviamente con todo lo inherente a la salud, bueno, la ansiedad y todo lo que se genera con las noticias, con la realidad, Sí, con el día a día. Y bueno, sobre todo para que nos dé algunos tips, algunas cuestiones a tener en cuenta o presente cuando nos sentimos por allí abrumados, ¿no? Creo que si ujú, uno que está permanentemente en contacto con la información por allí se siente como que, uy, cuántas cosas juntas y todas, me imagino la gente, ¿no? Que está en su casa, que está cansada, que está angustiada. ¿Qué les podríamos recomendar a ellos en este momento? claro. ¿Cuáles son las formas de sobrellevar de una manera saludable, entre comillas, a nivel emocional o tratar de hacerlo a través de nuestras emociones y en este caso la psicología, ¿no? Sí, 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 sí. Primero me gustaría poner en relieve que cada persona, como les digo a mis pacientes muchas veces, ¿no? Y aprovecho también para poder reflexionar acerca de esto en este espacio, es que cada persona es única, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la manera que tenemos de procesar la ansiedad que nos generan estas noticias, o muchas veces el exceso de información que recibimos, ¿no? A través de distintos medios y en especial las redes sociales, que pueden Sí, ser muy beneficiosas por un lado y que por otro lado se pueden convertir como en un elemento, en un agente bastante desestabilizador para quienes son quizás más vulnerables ante estas informaciones que recibimos, que a veces nos plantean un panorama muy negativo, ¿no? O sí, poco alentador. Entonces, entender que cada uno de nosotros es diferente nos permite por ahí empezar a respetarnos un poco más en nuestras opiniones y en nuestros modos de sentir y vivir esta pandemia, sí, ¿no? sí, Esto parece algo insignificante, pero hace a la diferencia, primero en el marco de poder verbalizarle al otro qué es lo que me pasa. Creo que eso es muy importante, ¿no? Poder contarle a algún miembro de mi familia o a mi pareja o a algún amigo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Y por ahí empezar a identificar si esa emoción es de tristeza, es de enojo, ¿sí? Es de frustración, porque no es lo mismo sentirse triste que enojado, ¿sí? claro, sí, Y a partir de eso uno va a empezar como a instrumentar distintos tipos de respuestas. Si yo estoy enojado, quizás voy a estar agresivo, ¿no es cierto? Ahora bien, si estoy triste y esa es la emoción principal, quizás voy a tener una tendencia hacia la desmotivación, ¿no? Lo cual me va a dificultar quizás llevar adelante las tareas de la vida diaria, ¿sí? así es, sí. Entonces, me parece que como esos dos puntos son centrales. Primero, reconocer que no todos somos iguales y que sentimos, pensamos y actuamos diferente. Segundo, identificar qué es lo que estoy sintiendo y poder hablarlo con alguien, poder expresarlo, no guardármelo o minimizarlo o hacer de cuenta que no existe, porque lo que sucede muchas veces ahí es que después se manifiesta en síntomas, que es lo que vemos mucho en consultorio, ¿no es cierto? Pacientes que vienen, por ejemplo, en este momento estoy con mucha consulta con pacientes con sintomatología de ataques de pánico, Sí, ¿sí? terrible. Sí, 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 sí. Sí, sí, así que esto me parece elemental, ¿no? Y bueno, justamente por esta situación me parece una obviedad esta pregunta, pero me parece importante también. ¿Se han Ujú. incrementado los casos, las consultas en este último tiempo, justamente por este tipo digamos, de trastornos o de sensaciones desagradables? Porque recordemos que, bueno, no sé, quienes han experimentado, quienes hemos experimentado ataques de pánico, es realmente terrible lo que se Sí. siente a nivel anímico, emocional, físico, es ya, Ujú, digamos, el límite de la ansiedad, ¿no? ujú. Se han incrementado el número de consultas, la gente que acude Sí, a recibir una ayuda por esta situación. sí, lo que yo observo es que quizás las personas ahora se sienten como más abiertas también a hacer la consulta, ¿no es Bien, cierto? Como bien. que la pandemia nos permite a veces poder expresarnos mejor y reconocer que necesitamos ayuda, ¿no?
Quizás en el tiempo anterior a la pandemia, a veces por vergüenza o por falta de información o por creer que lo voy a poder superar solo o sola, no consultamos, ¿sí? Sí. Y yo ahora observo que de pronto hay una población, digamos, me refiero a cuanto a la edad, ¿no es cierto?, que está pudiendo asistir a la consulta y preguntarse qué es lo que le está pasando, ¿no? Y después aparecen otras cosas, sin lugar a dudas, digamos, otras situaciones de la historia de vida de cada quien. Sin embargo, es real que la pandemia nos puso a todos, incluyéndome, en una situación totalmente nueva, desconocida. Le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Nos inquieta, a veces nos paraliza, pero está bueno poder reconocerlo. Sí. En un momento, creo, cuando empezó la pandemia, yo lo ponía mucho en mis redes sociales o lo hablaba con otros colegas en distintas intervenciones, que había como un primer momento donde teníamos como una tendencia a minimizar, ¿no? Esto ya va a pasar, es un momento, y a veces también es necesario reconocer que no la estoy pasando bien y que tengo que dejarme de sentir que eso que me está pasando, aunque no me guste, también existe. Si no entramos en lugares de ilusión o fantasía donde todo lo malo no existe o lo queremos eliminar de inmediato. Y a veces hay que dar tiempo a los procesos, ¿no? Me parece que eso también está bueno decirlo. Sí, y es importante manifestar estas emociones, es importante, ya lo decía usted, poder contárselo a alguien, exteriorizarlo, pero puntualmente lo que son redes sociales. Yo veo regularmente un enojo por cualquier situación que se genere a nivel social o cuestiones de opiniones o sucesos o lo que se dice a través de los medios. El enojo es inmediato, el reclamo, el enojo, esto tiene que ver también con la sensación de angustia, de impotencia, de cansancio, es, digamos, el desborde emocional, ¿no?, que nos genera por allí esto, lo desconocido, lo imprevisible, el miedo. Claro, y quizás a veces también comprender o pensar que hay algunas personas, ¿no?, que solo se están vinculando con la tecnología, es decir, con las redes, ¿no? Sí. Entonces por ahí esto es como el medio de expresión inmediato, a veces casi sin pensar muy bien qué es lo que pongo, solo desde la emoción, ¿no? Sí. Reacciono y no de la mejor manera. Viste que estamos en un momento de mucha susceptibilidad y de mucho enojo, mucha ira en las personas, ¿no? Sí, creo que eso apunta a lo que vos me preguntás. Sí, sí, totalmente. Y bueno, viste, también vamos aprendiendo a que tenemos que empezar a respetarnos. Por eso yo arranqué hablando de que cada uno de nosotros somos únicos y diferentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, quizás vos y yo no sentimos exactamente lo mismo ante esta situación, ¿no es cierto? Sí. Y está bien que así sea, porque tenemos vidas, historias y demás diferencias. Entonces, muchas veces digo, la red social es como la inmediatez de todo, de las noticias, de mis emociones, del enojo. También me pongo en el lugar y pienso mucho en otras localidades o provincias que están viviendo un aislamiento total desde hace tanto tiempo. Llega un momento que se torna asfixiante también, ¿no? Sí. Más allá de que esto es una medida de cuidado de nosotros mismos. Pero bueno, también validar que a veces nos gana el cansancio, que a veces no estamos en nuestro mejor día, pero bueno, sigo apelando a que hay que buscar actividades y espacios que nos hagan bien, momentos que nos puedan fortalecer desde habilidades que tengamos, ya sea desde el arte, la música, la cocina. Viste que en este tiempo también nos conectó mucho con nuestro interior, con nuestro lo interior, que nos gusta. Sí, 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 sí.
¿sí? Totalmente. Y con la familia, el pasar más tiempo Claro. en casa, el aprender a Ujú, compartir, a reconocernos, a volver a descubrir un montón de cosas entre nosotros como familias, ¿no? Seguramente nos ha pasado eso a muchos. Bueno, ujú. me parece muy importante esto de poder expresar, pero creo que hay lugares y momentos, ¿no? Me parece, ¿no? Que son más saludables, como Sí. bien lo decías, charlar con un amigo, aunque sea a través de un audio, llorar, está bien, o sea, sería, Ujú. entre comillas, en esta nueva normalidad sería normal sacar nuestras emociones y que durante todo el día van a ir fluctuando, porque es también parte de esto, poder llorar, poder solicitar un abrazo si lo necesitamos, poder Ujú. descargar nuestra ira, nuestra frustración también, para quien escribe. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, entonces siempre pongo lo que siento, hay gente que lo lee, hay gente que lo puede compartir o no, pero también me parece que es una manera de sacar por ahí esa angustia que todos sentimos, ¿no? Claro, tal cual. Siempre que no ocasionemos daño al Sí, prójimo, al otro y a nosotros mismos, ¿no? Con conductas límites me refiero. sí, Cualquier medio de expresión es válido, ¿no? Por eso hablaba de distintos tipos de expresión. Hay veces que por ahí la palabra se nos complica un poco, ¿no? Por distintas situaciones y podemos expresarnos a través de la escritura, como decías vos, ¿no? Incluso yo tengo experiencias, ya sea con pacientes o alumnos, eh, que se expresan muy bien a través de fotografías, por ejemplo, o de dibujos, ¿sí? bien, bien, Eh, bueno, herramientas. El punto es poder canalizar lo que siento, reconocerlo y no eliminarlo o negarlo, porque básicamente después aparece en manifestaciones muchas sí, veces en el cuerpo, ¿no? Que es bien, lo que bien. vemos Las enfermedades, después en enfermedades, sí, sí, en ataques de pánico, en depresiones severas, bien, ¿sí? En trastornos de la alimentación. Esto también, quiero decirlo, Ani, mucho de lo que no expresamos a veces también está canalizado en nuestra relación con la comida, ¿no? la ansiedad, sí, Claro, y la en este angustia. tiempo de pandemia mucho se canaliza por la comida, Mm, ¿sí? Y está bueno visibilizarlo porque también a veces como sociedad juzgamos o tenemos ideas previas que actúan como sesgos a la hora de pensar también hasta dónde le puedo decir al otro o lo estoy hiriendo, quizás con una pregunta a veces, ¿no? sí, a mí me han ¿Qué te... hecho comentarios, en lo personal también lo digo, por ahí, bueno, desde lo irónico, ay, Ujú, bueno, esto de la pandemia te está sentando muy, lo he escuchado, no ujú, es que, y la ujú. verdad, también depende de cómo uno toma, pero hay que tener una cierta fortaleza personal, de autoestima, que no todo el mundo la tiene cuando escucha este Claro, tipo de comentarios, ¿no? imagínate con estos comentarios a veces Sí, o estas ironías podemos herir a una persona que la está pasando mal y que tiene muy probablemente, no lo sabemos, alguna cuestión compulsiva con la comida, por sí, ejemplo. ¿No? Digo adolescentes, muchas veces que ni siquiera pueden reconocer que les está pasando esto y ante este comentario generan una catarata de acciones que no están buenas, sí, ¿sí? es cierto, Entonces siempre hay que tener mucha reserva porque la salud mental es algo que nos compete a todos, ¿sí? Yo siempre digo que a veces hacemos chistes con salud mental que no están para nada buenos, como por ejemplo, bueno, cállate bipolar, por ejemplo, te doy un ejemplo. sí, Es una patología, ¿no es cierto? Y terrible, la tenemos que respetar sí. y no es para hacer chistes con eso. Entonces, por ahí, bueno, estas cosas yo las marco mucho cuando trabajo con adolescentes, porque a veces esa etiqueta, ¿no? O esa denominación nos pone en un lugar de imposibilidad en vez de ponernos en un lugar de posibilidades, Exacto, ¿sí? sí. Y Nos, yo creo que todos tenemos posibilidad de cambiar, crecer y mejorarnos.
en todo aspecto. Absolutamente, absolutamente. Y sobre todas las cosas de sanarnos, ¿no? Porque a Ujú, todos, ¿a quién no le ha pasado tener algún tipo de problemas con sus emociones, con sus sentimientos? A ujú, todos. Quién más, quién menos, yo creo que todos tenemos alguna cuestión por allí para resolver, o que estamos trabajando, o que estamos creciendo, y pedir ayuda sí, no nos tiene que dar vergüenza, y hablar de estos temas no tiene que ser tabú, y tenemos que ujú, tratar de que estas cosas y estas situaciones de crisis nos sirvan para crecer y para ser mejores y para sanarnos y bueno, y poder ayudarnos. Desde ya, tal cual. más que agradecidos de estos minutitos que has estado en comunicación con nosotros, te vamos a seguir Bueno, llamando. cuando Sabemos que tienes quieran. tus ocupaciones, pero nos parecía importante por lo menos resaltar estos puntos hoy por hoy con todo lo que se está viviendo y con toda esta crisis y este contexto. Así que Seguro. muchísimas gracias, querida amiga, licenciada, Bueno, por gracias a estar hoy con ustedes. nosotros. Un Un placer tenerte. abrazo grande, grande y siempre estamos en contacto. Gracias, corazón.